Jugar un mundial ya es una responsabilidad grande para cualquier selección, y ni hablar para una que es local, porque además de participar en el torneo lo hace en su casa y con su gente. A lo largo de las 22 ediciones mundialistas hubo todo tipo de participaciones de los anfitriones, desde espectaculares que culminaron con el levantamiento de la copa hasta caídas decepcionantes en primera ronda. Es por eso que para este video armé un top 5 de mejores y peores anfitriones en la historia de los mundiales, iniciando desde el primero en Uruguay 30 hasta el último, o sea Qatar 2022. La consideración se hace por los resultados obtenidos a lo largo del torneo. Comenten abajo qué piensan de estas participaciones de los locales. ¿Esperaban más de Qatar en el último mundial? Los leo como siempre. Francia, 1938. En este lugar también podría estar Japón, que en 2002 cayó en octavos de final, pero a diferencia de Francia en el 38, los nipones hicieron más del 58% de sus puntos. La participación de Francia en el primero de los dos mundiales que organizó fue fugaz. Su debut comenzó con el pie derecho al ganarle por 3-1 en octavos de final a Bélgica. Recordemos que en aquellos tiempos el mundial comenzaba directamente con fase de eliminación, así que cabía la posibilidad de jugar un solo partido e irse a casa. Francia en el 38 jugó 2, porque si bien pasó los octavos no pudo en cuartos. Italia, campeón vigente y futuro bicampeón, derrotó por 3-1 al anfitrión, que por primera vez era eliminado de su Copa Mundial. La figura aquella tarde fue Piola. España, 1982. En su único mundial organizado hasta la fecha, España no tuvo la mejor de las presentaciones. La roja no cumplió las expectativas y si bien pudo avanzar una ronda, en la segunda no estuvo a la altura. En el debut, el local recibió una bofetada por parte de Honduras, selección que a pesar de ser mucho más modesta logró rescatar un empate en el Luis Casanova. La única victoria española en la Copa llegó en la segunda fecha, 2-1 ante Yugoslavia, con goles de Juanito y Saura. En la tercera y última fecha cayó por la mínima ante el primero del grupo, Irlanda del Norte. A pesar del golpe se metió a segunda ronda. Sus rivales fueron Alemania e Inglaterra, y ambas superaron en puntos al local. Primero cayó ante Alemania por 2-1, y en la última igualó sin tantos ante los Tres Leones. Terminó 12º en la general y con un rendimiento del 40%. Estados Unidos, 1994. El hecho de organizar un mundial ya fue algo histórico para este país, uno que claramente no estaba muy ligado al fútbol como quizás sí lo está ahora. Estados Unidos venía de perder los 3 encuentros en Italia 90, pero en casa mejoró lo de aquella vez. El debut fue con un empate 1-1 ante Suiza. La única victoria yanqui en la Copa llegó en la segunda fecha, 2-1 ante Colombia. En aquel partido se dio el recordado gol en contra de Escobar, jugador colombiano que días después fue asesinado. En la tercera jornada Estados Unidos cayó por 1-0 ante la generación dorada de Rumania. Igualmente avanzó a octavos como uno de los mejores terceros, cosa que inevitablemente lo enfrentaba con una potencia. Su rival fue Brasil, y con un solitario gol de Bebeto al 72 eliminó al local de la Copa. Culminó 14º y con un rendimiento del 33.3%. Sudáfrica, 2010. Fue la primera selección local eliminada en fase de grupos, pero igualmente su participación fue muy digna teniendo en cuenta principalmente dos factores. No se trata de una habitual en este torneo y además para su desgracia integró el grupo de la muerte de aquella Copa. Los Bafana Bafana compartieron zona con México, Uruguay y Francia. El debut del local fue ante el Tri y con goles de Shabalala y de Márquez para México igualaron 1-1. En la segunda fecha cayó goleada por 3-0 ante Uruguay, una selección que llegaría hasta semifinales. Su victoria de honor llegó en la tercera fecha y nada menos que ante Francia. El 2-1 fue insuficiente para avanzar a octavos, lugar que ocupó México con más diferencia de gol. Qatar, 2022.
El peor anfitrión en la historia de los mundiales fue por escándalo Qatar, a cuya selección le costó mucho afrontar un torneo nuevo. El marrón jugó la Copa del Mundo por primera vez, dado que nunca antes había podido clasificar en cancha. Siendo cabeza de serie, compartió el grupo A con Países Bajos, Senegal y Ecuador. Su debut fue justamente ante este último, y los 2 goles de Ener Valencia empezaron a hundir a los asiáticos. Fue la primera vez que el anfitrión perdía en el debut. La segunda caída fue por 3-1 ante el vigente campeón africano. Acá se destaca el primer y único gol catarí en mundiales, convertido por Muntari. Ya matemáticamente eliminado, enfrentó al mejor del grupo, Países Bajos, que ganó 2-0 con tantos de Gakpo y de Jong. Qatar se convirtió en el primer anfitrión que no cosechó un solo punto. Alemania, 1974. Solo 6 anfitriones lograron levantar la copa, y el que no va a figurar en este video es Argentina del 78, que es dentro de estos 6 el que menor rendimiento tuvo, con 5 victorias, un empate y una caída. Lo sigue Alemania Federal, que 4 años atrás había organizado su primer mundial y logró levantar su segunda Copa del Mundo. La máquina había arrancado con victorias por 1-0 ante Chile y 3-0 contra Australia, pero curiosamente su única caída en la Copa se produjo contra una selección que solo jugó ese mundial, Alemania Democrática, cuando aún estaban divididas. Con 4 puntos igual fue segunda del grupo 1 y avanzó a la ronda 2, una que lideró con total autoridad al ganar sus 3 encuentros. Venció a Yugoslavia 2-0, Suecia 4-2 y Polonia 1-0. En la final derrotó a la famosa naranja mecánica de Cruyff y compañía por 2-1, con tantos de Breitner y Müller. Italia, 1934. El camino de la selección de Vittorio Pozzo comenzó en octavos de final con una victoria histórica ante Estados Unidos por 7-1. Schiavio convirtió 3 goles aquella tarde. En cuartos se cruzó con España, y en el duelo del 31 de mayo igualaron 1-1, siendo el primer empate en la historia de los mundiales. Esto obligó a jugar un desempate al día siguiente, en el cual Italia derrotó por 1-0 a una diezmada España. Con respecto al primer partido, había perdido 7 futbolistas por lesiones o golpes. En semifinales, Guaita convirtió el único tanto en la llave ante Austria, dándole al local el pasaje a la final. El encuentro clave fue muy peleado ante Checoslovaquia, y este se definió en tiempo suplementario. Italia ganó por 2-1 y se convirtió en el primer país europeo en ser campeón. Inglaterra, 1966. Al igual que Italia en el 34, Inglaterra consiguió su primer título del mundo sin derrota alguna, aunque a diferencia de la Azzurra ganó un partido más. El anfitrión del 66 tuvo los 3 mismos rivales que 44 años después enfrentaría a la selección de Sudáfrica, solo que Inglaterra salió ileso de la situación. Si bien empezó con un chato 0-0 ante Uruguay, después venció por 2-0 a México y a Francia. Hunt convirtió 3 de esos 4 goles. En la ronda de eliminación directa sacó del camino a Argentina por la mínima, a la Portugal de Eusebio por 2-1 y en la final derrotó en alargue por 4-2 a Alemania. De esta forma el equipo, que contó con Moore, Charlton, Banks, Horst, entre otros, levantó su primer título. ¿Quién diría que ese iba a ser el único hasta la fecha? Francia, 1998. En el primer mundial con 32 selecciones, Francia compartió zona con Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita. Ante los africanos y asiáticos no hubo inconvenientes, fueron victorias por 3-0 y 4-0 respectivamente, mientras que con Dinamarca tuvieron que batallar más, 2-1 a favor. Los octavos de final fueron para el infarto, y ahí se dio el primer gol de oro en mundiales, que fue de Blanc al 114 en el duelo ante Paraguay. En cuartos avanzaron por penales venciendo a Italia, luego de igualar sin goles en los 120. 2 tantos de Thuram en semis le dieron el boleto a la final, dejando atrás a la sorpresa del torneo, la debutante Croacia. La final fue un show. Francia se impuso por 3-0 ante Brasil con goles de Zidane por duplicado y Petit. Los galos ganaron 6 e igualaron 1. Uruguay,
1930. A lo largo de toda la historia mundialista solo hubo un anfitrión campeón que ganó todos sus encuentros, y ese fue el primero de todos. La Celeste participó junto a otras 12 selecciones en la primera Copa celebrada en el 30, y haciendo respetar su condición de local y favorito, se impuso en el torneo. Su estreno fue con victoria 1-0 ante Perú. El autor del gol fue el Manco Divino, Castro. El pasaje a semifinales se lo jugó mano a mano con Rumania, que también tenía 2 puntos. Uruguay se fue al entretiempo ganando 4-0, mismo resultado con el que terminó el partido. La semifinal fue un paseo a Yugoslavia, victoria por 6-1 con 3 de Sea, 2 de Anselmo y 1 de Iriarte. En la final Uruguay venció a Argentina por 4-2, dando vuelta al encuentro en el segundo tiempo. Los tantos del local los hicieron Dorado, Sea, Iriarte y Castro. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó pueden dejar su like. De paso los invito a dejar su comentario abajo y a suscribirse al canal en caso de que no lo estén. Se suben videos de fútbol todas las semanas. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.